Cada persona tiene una historia que merece ser contada. Afronta desafíos, aprendizajes y experiencias. Porque la educación también puede cambiar vidas. Esto es Tecla en primera persona. Bienvenida, Sandra, a Tecla en primera persona. Gracias por tu tiempo y por contarnos tu historia. Antes que nada, quería comenzar con una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados, y es ¿cómo era tu vida, cómo era Sandra antes de comenzar a estudiar en Tecla? Bueno, primeramente gracias por esta oportunidad, por la oportunidad de estar acá. Creo que describiría mi vida como caótica porque me pasaba horas trabajando. La verdad es que me costaba mucho porque me pasaba muchísimas horas haciendo horas extras y bueno, me costaba muchísimo como combinar la idea de estudiar antes de llegar a Tecla. Y me contás que trabajabas, ¿de qué estabas trabajando? ¿Era algo relacionado a la carrera que habías elegido? No, en ese momento estaba trabajando en el área de call center. Arranqué con el área de ventas y luego seguí con el área de emergencias. Así que nada, imagínate que en ese momento me pasaba horas trabajando y con muy poco tiempo para algún hobby o para algo extra que pueda hacer. Y en ese momento, ¿qué fue lo que te motivó a dar este primer paso y decir, quiero estudiar en Tecla? Antes de iniciar en Teclap había intentado muchísimas veces estudiar, por supuesto, y bueno, por esto de que trabajaba muchísimas horas, se me dificultaba muchísimo mantener como esta estabilidad, ¿no? Entre el trabajo y el estudio. Intenté hacer carreras de forma presencial, empecé la carrera de relaciones laborales, pero lamentablemente la tuve que dejar antes. Entonces, bueno, nada, decidí intentar en Teclap ya que me ofrecía otro tipo de modelo que era completamente de forma online. Entonces, nada, quería intentar como de otra manera y darle una vuelta de rosca a lo que ya venía intentando. ¿Y cómo fue en ese momento combinar tu vida personal, tu vida laboral, tu vida académica? Creo que al principio costó bastante. El primer bimestre por sobre todos los bimestres, porque casi que no regularizo mis materias, porque trabajaba, reitero, muchísimas horas, entonces quizás no entendía mucho todavía el modelo, pero bueno, pude equilibrarlo gracias a que en los días libres intentaba estudiar todo lo posible para adelantar y bueno, después seguir trabajando, ¿no? Y esa fue la manera en la que pude regularizar mis materias y después aprobarlas. Y en esto que vos mencionabas recién, de que al principio se te complicó y demás, ¿qué fue lo que te motivó a seguir? Creo que uno de los puntos principales era la ayuda de mis tutores. Casi finalizando el bimestre empecé a recibir muchos mensajes donde me avisaban los ciclos, los cierres. Y bueno, un día consulté si podía seguir avanzando y bueno, nada, me dieron las herramientas posibles como para seguir avanzando y poder regularizar la materia. Bien, hablando de esto que vos decís del acompañamiento, ¿cómo lo consideraste vos? ¿Cómo fue tu experiencia con la gente que trabajaba en Tecla, con tus tutores, con tus coach? Para mí era completamente nuevo porque en otras oportunidades no había tenido como un seguimiento continuo de esta manera. De mi parte, por lo menos a mí me sirvió muchísimo porque quizás en el primer bimestre puntualmente como que me faltaba esta motivación a seguir porque no entendía mucho la plataforma, no entendía mucho el modelo y quizás estaba en un mundo completamente diferente a lo que venía conociendo. ¿Y cómo fue tu experiencia de estudiar online, ya que era la primera vez? Vos venías del modelo tradicional, si se quiere, de la presencialidad. ¿Cómo viviste esa experiencia online? Muy desafiante al principio, me costó, no te voy a negar, pero bueno, después de esto, por supuesto, me motivó a seguir creciendo, a seguir profesionalizándome. Actualmente vuelvo a elegir Teclap, estoy finalizando la carrera de marketing digital, así que nada, de mi parte lo aprovecho, lo sigo aprovechando y aconsejo que si alguien lo quiere hacer, lo pueda hacer y que nada, que lo intente nuevamente porque si no funciona de una manera va a funcionar de otra. Y en el momento que vos tomaste la decisión, ¿cuánto influyó el poder recibirte en poco tiempo, de manera online?
Muchísimo. Una de las opciones o el por qué elegí TecLab era porque me habían prometido recibirme en 2 años, cosa que no lo había visto en otro lugar. Y por supuesto necesitaba como tener una salida laboral rápida, ya que yo me encontraba trabajando en ese momento y lo que buscaba era crecer profesionalmente y por supuesto seguir trabajando en un rubro nuevo y seguir aprendiendo. Y en tu recorrido académico, ¿qué inspiración pudiste encontrar en tus docentes, en tus tutores? Creo que me gustaría destacar el aprendizaje continuo, las ganas de seguir creciendo, más que nada los tutores con todo el seguimiento que hicieron durante todas las cursadas en las que estuve, creo que me enseñaron a seguir teniendo ganas de crecer. Durante tu recorrido académico, ¿recordás alguna anécdota, algo puntual que te haya marcado? Sí, creo que 2 escenarios muy importantes. Una en el momento de la práctica, eh, esto de encontrar la empresa, de la necesidad de salir a buscar. Bueno, gracias al acompañamiento de mi tutor en ese momento del área de prácticas, pude encontrar la empresa, me costó, lo buscamos entre los dos, rearmamos el CV, entonces nada, gracias a esto pudimos encontrar la empresa y arrancar con la práctica después de un poquito de sufrimiento, así que creo que eso puntualmente me marcó y creo que después, posterior a esto, uno de los momentos más importantes también fue cuando recibí el mail donde me avisan que mi título ya estaba disponible y por supuesto después de todo ese esfuerzo, todo este tiempo a pesar de la pandemia, de todo lo que había transcurrido en este momento, al fin pudo valer la pena. Y durante todo ese proceso, ¿qué fue para vos lo más gratificante y qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue, por supuesto, aprobar mis primeras 2 materias, que es lo que más me costó, el momento de adaptarme a esto de estudiar online, de conocer la plataforma. Y por supuesto lo más gratificante fue el momento en el que aprobé la última materia y sabía que había finalizado como esta etapa tan difícil. ¿Y en algún momento pensaste en abandonar la carrera? Sí, muchísimas veces, todo el tiempo. Por supuesto, es muy difícil arrancar a estudiar online después de haber estudiado de forma tradicional. Reitero, el primer bimestre fue el más difícil de todos, pero en el primer año también hubo un quiebre, trabajaba muchas horas, estaba todo el tiempo cansada, pensaba que no iba a finalizar nunca la carrera, porque antes de esto había dejado varias carreras en otras oportunidades. Entonces nada, TecLab fue como la oportunidad de seguir intentando y bueno, era estudiar al mediodía, a la noche, de madrugada, en el momento que podía, porque no siempre podía en un horario coherente, digamos. Entonces nada, era estudiar a las 3 de la mañana en el horario que toque, básicamente. Y en ese momento, ¿qué fue lo que te motivó a seguir? Creo que me motivó principalmente el acompañamiento continuo que siempre hacían conmigo. Creo que es muy importante y agradezco muchísimo de parte, digamos, a todos mis tutores por esto, porque siempre estuvieron presentes, siempre me enviaban un mensaje o un llamado telefónico si era necesario. Y quizás si un día estaba un poco mal o desmotivada, recibía un contacto y me daban como esas ganas de seguir continuando y seguir como avanzando con mis materias. Y si por supuesto surgía cualquier inconveniente o tuviera alguna dificultad, siempre estuvieron a disposición para poder darme una mano. Vos hoy sos técnica superior en relaciones laborales, estás haciendo tu segunda carrera y en este sentido te quería preguntar, ¿a quién le dedicás tu título? Creo que le dedicaría mi título a mi Sandrita de 5 años, que no confiaba en sí misma y pensaba que no iba a llegar ni a la mitad de lo que hoy hace. ¿Qué le dirías a una persona que hoy en día está dudando en comenzar, ya sea por no tener tiempo, por tener otras responsabilidades? ¿Qué consejo le podrías dar? Creo que lo más importante es seguir intentando, a pesar de que no salga en la primera, en la segunda, en la tercera, no es una tercera la vencida. Siento que hay que intentarlo todas las veces que sean necesarias. Esto aplica para mí, aplica para todos. No escuchar malos comentarios,
ni darle como esa energía a cosas que no corresponden, ¿no? Y seguir intentando una y otra vez. Pasando ahora a tu trabajo actual, ¿qué herramientas te llevas y te llevaste, ¿no? Porque vos actualmente seguís estudiando en TecLab. ¿Qué herramientas te pudiste llevar de tu estadía en TecLab que hoy te sirven y que hoy aplicás en tu trabajo? Una de las herramientas más importantes que obtuve y sigo obviamente nutriéndome de TecLab, creo que es la comunicación efectiva. Como bien decimos, ¿no? Todos los alumnos, estas materias generales, ¿para qué me sirven cuando nos toca una materia general? Pero bueno, creo que uno de los puntos más importantes son esto de cómo organizarnos, qué diferencias tenemos entre lo importante, lo urgente, el cómo comunicarnos, el no solamente cómo decimos las cosas, sino que también qué demostramos además de todo eso. Creo que eso hoy en día lo aplico muchísimo en mi vida, me sirve y sigo aprendiendo de eso, porque por supuesto aprendemos y seguimos aprendiendo todos los días. ¿Y cómo vivís que el instituto te prepare para enfrentar desafíos en el mundo laboral real? Acá destaco muchísimo esto de los exámenes finales en TecLab. Acá en esta instancia, por lo menos, las preguntas de exámenes finales están enfocadas en la vida cotidiana, en un entorno práctico, en cómo me iría en una empresa el día de mañana si me llego a formar. Creo que eso es clave, ¿no? Para poder seguir, como para llegar con la herramienta en el lugar y no solamente repasar conceptos una y otra vez y luego en el momento de la verdad no entender cómo manejarnos, ¿no? Creo que eso es fundamental para la vida y cuesta muchísimo entenderlo, nos cuesta adaptarnos al formato, pero creo que es uno de los puntos más importantes. Y en tu recorrido académico, ¿cuál fue el aprendizaje puntual que vos hoy en día considerás clave para tu desarrollo profesional? No diría algo puntual porque creo que me llevo muchísimas cosas, pero entre las más destacadas creo que son las herramientas que hoy en día utilizo en el día a día. Google Ads, Meta, creo que aprendí muchísimo sobre plataforma, sobre la inteligencia artificial, que hoy en día me sirven un montón para lo que hago día a día. ¿Y qué impacto tuvo TecLab en el rol que ejerces actualmente? Fundamental. Siento que hubo un antes y un después de TecLab en mi vida. Como te comentaba antes, mi vida era completamente distinta a la que hoy es. Siento que me ayudó a crecer muchísimo, a ser más profesional y a seguir teniendo ganas de seguir formándome y seguir creciendo profesionalmente. ¿Y cómo fue tu recorrido? ¿Cómo fue que seguiste vinculada con el instituto? Una vez finalizada la carrera y una vez que, por supuesto, me recibí y obtuve el título, TecLab no dejó de estar en contacto conmigo. Luego de esto recibí la bolsa de trabajo que actualmente está vigente y sigue funcionando. Nada, me postulé un día y después me contactaron, que creo que fue la oportunidad de arrancar con este crecimiento. ¿Y cómo vivís hoy trabajar en TecLab después de haber estudiado, estando cursando tu segunda carrera? Bueno, una vez finalizada la carrera, recibí la bolsa de trabajo que habitualmente, actualmente está vigente en TecLab. Y nada, me postulé un día, me animé y nada, posterior a eso me contactaron. Así que actualmente hoy trabajo en TecLab, pero es completamente distinto, es otra cara de la moneda. Y nada, se vive de una manera completamente distinta a la anterior. Pero bueno, por supuesto siempre se sigue aprendiendo, me sigo como fortaleciendo de todo lo que sigo aprendiendo todos los días de TecLab. Pasando ahora a la práctica profesionalizante y a todas las experiencias prácticas, te quería preguntar cuál fue la herramienta más valiosa o el conocimiento más importante que vos considerás que te brindó el instituto. Creo que una de las herramientas más importantes es el aprendizaje y conocimiento de la inteligencia artificial, de las distintas plataformas, hoy actualmente en marketing, por ejemplo, que lo vemos un montón, y reitero, Google Ads, Meta, todo lo nuevo que se viene, ¿no? Y seguir como aprendiendo de todo lo que se viene ahora también. Así que creo que es lo más importante.
¿Y qué tan importante es para vos aprender no solo desde lo teórico, sino también desde lo práctico? Creo que es muy importante porque nos prepara para el día de mañana, no solamente a llegar a un lugar con las manos vacías, sino que también tener como un as bajo la manga y estar con herramientas para el futuro, ¿no? Para arrancar a trabajar con conocimiento de entornos prácticos y no solamente el aprendizaje de conceptos. ¿Y sentís que estas herramientas, esta práctica, te dan una ventaja para lo que sería el mundo laboral? Sí, por supuesto, a diferencia de quizás otros momentos de mi vida, hoy me siento más preparada, por supuesto, sigo aprendiendo y conociendo todos los días, pero estas herramientas son fundamentales para seguir creciendo. Y en este recorrido, más bien centrado en la práctica, ¿recordás algún proyecto, alguna actividad, algo especial? Sí, recuerdo las actividades interactivas que realizaba en relaciones laborales. Actualmente aprendo y sigo aprendiendo en lo que es marketing, de las distintas herramientas, la utilización de videos, de ediciones que hoy en día realizamos. También esto de tener como doble cara, ¿no? En lo que es marketing, no solamente aprender de las herramientas, sino también tener como este conocimiento de que si en algún momento decido emprender por algún motivo o en algún hobby, puedo como tener un propio conocimiento de todo esto, ¿no? Para ir finalizando esta charla, contanos cómo cambió tu vida desde que empezaste a estudiar en TECLAB hasta hoy. Siento que hubo un antes y un después de mi vida, después de TECLAB, porque siento que hoy soy una persona completamente diferente. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir creciendo profesionalmente. Hoy veo como una oportunidad nueva todos los días y nada, haber finalizado la carrera de Relaciones Laborales me motivó a seguir teniendo ganas de estudiar y seguir aprendiendo, ¿no? Vos ya te recibiste, actualmente estás en tu segunda carrera. ¿Qué significa ese logro y este logro cuando te recibas para vos? Siento que el primer paso fue la primera carrera, por supuesto, y ahora siento que estoy como adentrándome más a lo que realmente me gusta, a lo que me apasiona, que es el marketing digital. Siento que ambas carreras indistintamente se relacionan y creo que la base de todo esto es como la comunicación, que es lo que realmente me gusta y me apasiona. Así que nada, quiero seguir y tengo muchas ganas de seguir aprendiendo de la carrera. ¿Qué te gustaría que otras personas sientan al poder escuchar tu historia? Quisiera que se sientan motivadas, que se den cuenta que a pesar de mil circunstancias, de mil trabas que podamos tener en la vida, lo importante es seguir intentándolo una y otra vez y nada, que un día sí se va a poder, a pesar de todas las dificultades y todo lo que pueda surgir en la vida. ¿Hay alguna pregunta que no te hayamos preguntado y quisieras contarnos? Creo que una de las cosas que me gustaría destacar de todo lo que aprendí en TECLAB y sigo aprendiendo es el contacto con las personas, el entender que realmente cambiamos vidas día a día, porque cada uno tiene su propia historia, cada persona tiene sus propias trabas, sus propias dificultades, sus propias motivaciones. Siento que eso es muy, muy emotivo y cuando llegamos al final, tanto como digamos, estudiando marketing o relaciones laborales y bueno, y sigo actualmente, pero creo que lo más importante que me llevo de TECLAB es el conocer la historia de cada persona detrás que decide estudiar. Nuestro ciclo de charlas se llama TECLAB en primera persona. ¿Qué es para vos TECLAB? Si pudieras definirlo en una frase, en una palabra. No podría definir a TECLAB en una sola palabra, pero creo que una de las palabras que representaría TECLAB para mí es oportunidad y crecimiento, porque creo que todos los que llegamos en algún momento en TECLAB tenemos la oportunidad de crecimiento y realmente nos cambia en algún punto de nuestra vida. Bueno, gracias Sandra por esta charla, por tu tiempo, por contarnos tu historia. Un placer poder escucharte y que el resto sepa tu historia y te conozca. Muchas gracias por la oportunidad.